La editorial National Allied Publications, perteneciente al emprendedor Malcolm L. Nicholson, hizo su debut editorial con una revista de tamaño tabloide titulada The Big Comic Magazine, con fecha de tapa febrero de 1935. A partir del segundo título de la editorial, New Comics, diciembre de 1935, sus publicaciones comenzaron a tener un tamaño más cercano al que iba a ser utilizado en la llamada Edad de Oro de la historieta estadounidense, un tamaño ligeramente mayor a las revistas de historietas actuales. Este último título luego pasaría a llamarse Adventure Comics, el cual continuaría hasta el número 503 en 1983, pasando a ser una de las series de más larga duración a esa fecha. En 1937, y debido a las deudas que tenía con la planta impresora perteneciente al también distribuidor de revistas Harry Donenfeld, este pasó a ser socio de L. Nicholson para poder comenzar a publicar Detective Comics, una antología principalmente de aventuras. Así se formó la editorial DC Comics, abreviación de Detective Comics, con L. Nicholson y Jack Seriebowitz, el contador de Donenfeld, como dueños. L. Nicholson permaneció en la compañía por un año, pero sus problemas financieros continuaban y terminó forzado a renunciar. Poco tiempo después, DC Comics compró el remanente de National Allied en una subasta por bancarrota. DC Comics, poco después, lanzó un nuevo título, Action Comics, que en su primer número presentaba a Superman. En su primer número, con fecha de tapa junio de 1938, Action Comics fue la primera revista de historieta en presentar un personaje cuyo arquetipo pronto se lo conocería como superhéroe y resultó ser un éxito de ventas. DC Comics, la editorial, pronto presentaría personajes como Superman, Batman y Mujer Maravilla. DC Comics surgió de la unión de tres compañías: National Allied Publications, Detective Comics, y All African Pictures. Las dos primeras se fusionaron a finales de la década de 1930 para convertirse en National Comics, más tarde conocida como National Periodical Publications, mientras que la tercera compartía parte de las oficinas hasta que fue comprada por la primera en 1945. En esta época DC era simplemente un logotipo informal utilizado regularmente en las cubiertas de sus publicaciones. Action Comics inició las publicaciones de superhéroes en 1938. El éxito fue extraordinario y surgieron historias de personajes como Superman, Batman, Mujer Maravilla e incluso el primer equipo de superhéroes, la Sociedad de la Justicia de América, Justice Society of America. A finales de la década del 1940 los superhéroes empezaron a decaer y la compañía intentó centrarse en otros géneros como la ciencia ficción, los westerns, el humor e incluso el cómic romántico. DC se mantenía al margen de algunas de las tendencias más importantes del mercado de cómics de la época, las historias de crimen y horror. Cuando estas historias se convirtieron en impopulares en los años 1950, DC no tuvo los mismos problemas que otras editoriales que habían explotado estas líneas editoriales. Durante todo este período DC siguió publicando algunos títulos de superhéroes, en particular, Action Comics, Detective Comics, All Star Comics, Sensation Comics, World's Finest Comics, Trinity, Superman, Batman y Mujer Maravilla, las dos publicaciones regulares de cómics más largas de la historia. Bajo la dirección editorial de Julius Schwartz, a finales de los años 1950, la compañía inició un rebrote de la industria del cómic conocida como la Edad de Plata del cómic, con el retorno de personajes antiguos como Flash en una versión moderna y adaptada a los tiempos modernos. Pronto surgieron títulos como Green Lantern, Linterna Verde, Hawkman, Hombre Halcón, Atom, Átomo, y otros personajes secundarios compartiendo un punto de vista cercano a la ciencia ficción. El equipo de superhéroes fue revitalizado en esta ocasión con el nombre de la Liga de la Justicia de América, Justice League of America. Los cómics eran muy populares y DC disfrutaba de una posición prominente en el mercado. Sin embargo, a comienzos de años 1960, Marvel Comics, una editorial minoritaria anteriormente, estaba empezando a hacerse con una parte importante del mercado del cómic con un equipo creativo formado por Stan Lee, Jack Kirby y Steve Ditko. DC reaccionó despacio al éxito de Marvel, que se basaba en personajes más complejos, con una mayor continuidad en sus historias. DC comenzó a ganar una reputación de estilo anticuado y simplista. Gracias a artistas que habían salido de Marvel como Steve Ditko o a nuevos autores como Neal Adams, DC se fue aproximando cada vez más a este enfoque más moderno del cómic de superhéroes. A finales de los años 1960 muchos de los artistas más veteranos de DC se estaban retirando y muchos estaban solicitando mejoras en sus planes de salud y planes de pensiones.
En un movimiento sin precedentes, DC despidió a la mayoría del personal de mayor edad sustituyéndoles por artistas jóvenes, muchos de los cuales habían crecido bajo la influencia de los cómics Marvel. Por un lado, los nuevos empleados desarrollaron nuevos y más complejos personajes con historias más ricas y sofisticadas, pero por otro su falta relativa de experiencia y profesionalidad no conseguía desarrollar un producto de elevada calidad. Algunos de estos artistas se convirtieron en aclamados autores de DC como Dennis O'Neil, quien trabajó en las series de Green Lantern y Batman. Este período estuvo repleto de nuevos títulos que comenzaban con mucha fuerza para ir perdiendo fuelle cuando los artistas iban ganando experiencia y podían permitirse abandonar la compañía en busca de un empleo mejor remunerado. Jack Kirby, que había abandonado Marvel poco antes, inició un proyecto ambicioso titulado Fourth World, el cuarto mundo, en el que intentaba crear un sello menor para DC, al que integrar una audiencia leal. Los conflictos con la administración de la empresa llevaron a una cancelación prematura de este proyecto, aunque muchos de sus personajes y de las ideas desarrolladas se convertirían en elementos vitales del universo DC. En 1967, National Periodical Publications fue comprada por Kine National Company, que compró a Warner Bros. Seven Arts en 1969. Kine National escindió sus activos no relacionados con el entretenimiento en 1972, como National Kine Corporation, y cambió su nombre a Warner Communications Incorporated. Hoy Warner Media. Sin embargo, DC Comics tuvo que ser vendida ya que Warner había comprado anteriormente la editorial Marvel Comics y no podían convivir ambas editoriales debido a que son rivales. A pesar de ser independiente, DC siguió sacando cómics, sin embargo aún con buenas ventas la editorial se vio obligada a vender sus personajes a muy alto precio para salvarse de la crisis. En los años 70 Universal Pictures compra los derechos del Hombre de Acero por $600 millones. Superman es una película del género de superhéroes estrenada en 1978 y dirigida por Richard Donner, basada en el personaje homónimo de DC Comics. Es una coproducción internacional realizada entre el Reino Unido, Suiza, Panamá y Estados Unidos, y está protagonizada por un reparto coral formado por Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve, Jeff Ast, Margot Kidder, Glenn Ford, Phyllis Taxter, Jake Cooper, Trevor Howard, Mark McClure, Terence Stamp, Valerie Perrine, Ned Beatty, Jacoa Joran, Maria Schell y Sarah Douglas. Muestra el origen de Superman, desde su infancia como Kal-El en Krypton y sus años de juventud en la ciudad rural de Smallville. Bajo la identidad del reportero Clark Kent, se instala en la ciudad de Metrópolis y se enamora de Lois Lane, mientras se enfrenta al malvado Lex Luthor. Varios directores, especialmente Guy Hamilton, y guionistas, Mario Puzo, David y Leslie Neumann, y Robert Benton, se unieron al proyecto antes de que Richard Donner fuera contratado para dirigir. A Tom Mankiewicz se le asignó la tarea de reescribir el guion y se le dio un crédito de consultor creativo. Se decidió filmar tanto Superman como su secuela Superman II, 1980, simultáneamente, comenzando el rodaje en marzo de 1977 y terminando en octubre de 1978. Debido a tensiones entre Donner y los productores, se tomó la decisión de detener la filmación de la secuela, de la cual ya se había completado el 75%, y terminar la primera película. Con un presupuesto de $55 millones, lo que la convertía en la película más cara realizada hasta ese momento, Superman fue estrenada en diciembre de 1978, obteniendo un gran éxito financiero y de crítica. Sus ganancias de taquilla a nivel mundial de $300 millones la convirtieron en el segundo estreno más taquillero del año, superada solo por Grease. Fue elogiada especialmente por la interpretación de Reeve, nominada a 3 premios de la Academia, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido, y recibió un premio especial a los mejores efectos visuales. Pionera en el uso de efectos especiales y narraciones de ciencia ficción y fantasía, la película y su legado presagiaron la gran popularidad de las franquicias de películas de superhéroes de Hollywood. Dado el éxito de las primeras 2 películas del Hombre de Acero, la productora Universal decide sacar 2 películas más llamadas Superman 3 y Superman en Busca de la Paz, finalizando con la saga de Superman de Richard Donner. Por otro lado, las otras franquicias de DC no tuvieron la misma suerte. Tras el éxito de Superman, se intentaría replicar el mismo éxito con otros personajes de DC sin éxito. Entre los principales, por un lado Batman, que pasaría por diferentes proyectos cancelados debido a que Batman no había sido comprado por nadie todavía. Shazam tuvo su debut en Superman 3, pero de ahí nada.
El reboot de Superman estaba planeado por Universal Pictures, pero fue cancelado por ser muy costoso. Sin embargo, en 1999 de la mano New Line Cinema saldría la película de Constantine con Keanu Reeves como protagonista y marcando el futuro de DC en el cine. En la segunda parte, una persona propone un universo cinematográfico de DC además de que cierto ratón compraría el exitoso DC Studios y un rival también quiere hacer su propio